parties, are we waiting for anyone? Pregunto a las partes si estamos esperando a alguien. Demandante, ¿estamos esperando a alguien de su parte? Demandada, ¿no? Estamos listos. Bienvenida, doctora Chávez. Tiene una declaración de testigo ante sí. Por favor, si lo puede leer para que conste en actas. Declaro solemnemente por mi honor y conciencia que diré la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Thank you very much. Muchas gracias. Demandada. Vamos a repartir unas carpetas en este momento y justo después le voy a hacer algunas preguntas, señorita Chávez. ¿Podría consultar el documento detrás del separador 1 en la carpeta que tiene ante sí? Do you recognize this document? ¿Reconoce este documento? Ahora es mi declaración testimonial escrita. Is that statement ¿Esa declaración se fundamenta en su propio conocimiento y experiencia? are there any ¿Desearía introducir alguna corrección a su declaración? Quiero hacer 3 precisiones. En el párrafo 47, en la segunda frase debe eliminarse las palabras "el juez le solicita al", porque la frase se debe leer de forma correcta de la siguiente forma: una vez que el juzgado emite sentencia en firme sobre el justiprecio, el Estado debe realizar la transferencia de los fondos a la cuenta del juzgado. Esto es porque en algunas ocasiones el juez solicita la transferencia y en otros no. La segunda precisión tiene que ver con la nota al pie de página 93. En tanto se citó el artículo 693 del Código Civil de Costa Rica, pero lo correcto es el artículo 693 del Código Procesal Civil de Costa Rica. Y la última precisión es en el cuadro resumen, en la última página de la declaración, donde viene el resumen de estado de procesos judiciales de expropiación. En la primera casilla, referente al lote A, por error se puso que se inició en el 2017 y evidentemente es un error material porque fue en el 2007. Eso sería básicamente. Thank you. Gracias. Y para que conste en actas, el Código de Proceso Civil se encuentra en el R002. ¿En dónde trabaja actualmente? Procuraduría General de la República. What is your ¿Cuál es su cargo actual? Procuradora adjunta. for how long have you held ¿Desde hace cuánto tiempo tiene este cargo? Desde el año 2004. Could you please describe ¿Podría describir, por favor, el trabajo que realiza en la oficina de la Procuraduría? Del Estado, en mi caso específico, represento al Estado, ya sea en procesos interpuestos por el Estado en contra de terceros o en procesos que interponen terceros en contra del Estado. Esa es básicamente mi función. could you please describe your education ¿Podría describir sus antecedentes educativos, por favor? Sí, señora, tengo una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica, una especialización en Derecho Público de la misma universidad, de la Universidad de Costa Rica, una maestría en Derecho de McGill University de Montreal, Canadá, y estudios varios en el campo del derecho. ¿Podría explicar brevemente la etapa judicial de los procedimientos de expropiación en Costa Rica? Bueno, básicamente, inicialmente hay una declaración de interés público y se realiza un avalúo administrativo en la que se fija el justiprecio del bien o el valor justo de la propiedad, y si existe objeción por parte del propietario,
en contra de ese avalúo es que se pasa a la etapa judicial. Lo primero que se hace es que se emite un decreto expropiatorio que lo emite el Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Ambiente y Energía, y se deposita el dinero del avalúo administrativo en la cuenta del juzgado. Posteriormente, bueno, esto se remite a la Procuraduría General, que establece la demanda y la interpone ante el Juzgado Contencioso Administrativo. Inicia el proceso judicial. El proceso judicial consiste única y exclusivamente en la revisión del avalúo administrativo. En este proceso se caracteriza por respetar el derecho de defensa y el debido proceso. Se nombra un perito judicial que tiene como función revisar el avalúo administrativo. Las partes también pueden solicitar el nombramiento de un perito tercero en discordia. Las partes pueden aportar toda aquella prueba que consideren relevante para determinar el valor del bien. Finalmente, cuando se ha evacuado la prueba, se le ha dado audiencia a las partes sobre toda la prueba que consta en el expediente, se dicta la sentencia. La sentencia, bueno, la ley establece que el valor del bien no puede ser inferior al avalúo administrativo ni superior al monto del avalúo judicial o al monto más alto de los avalúos judiciales si se hicieron 2 avalúos judiciales, y esta sentencia tiene recurso de apelación. What happens if ¿Qué sucede si un decreto de expropiación no se ha emitido dentro de un año de la inscripción de la declaración de interés público? Caduca de oficio de conformidad con la ley. were you the ¿Usted era la abogada encargada de todos los procedimientos judiciales de los lotes en este caso? Únicamente en 6 de ellos he sido la representante legal y en algunos de ellos no he tenido la representación durante todo el proceso, sino solo sobre parte del proceso. ¿Y usted se acuerda de cuáles ha supervisado? Sí, el A40, el B3, B5, B6, B7 y B8. have you reviewed the judicial files for the other ¿Ha revisado el expediente judicial de los otros procedimientos? Lo revisé para este proceso arbitral, básicamente. have there been any ¿Ha habido alguna actualización desde que usted escribió su última declaración? Ya se pagaron los intereses legales adeudados. En el lote B3 existe decisión en firme sobre los intereses legales. En el lote B5 existe sentencia en firme y en el lote B7 existe sentencia, pero que fue apelada por la Procuraduría General. Sentencia sobre la indemnización. and one final question Y una última pregunta. ¿Podría resumir, por favor, el estado actual de las propiedades en cuestión en este caso que están o han pasado por el procedimiento judicial? Ahora, en este caso tenemos 9 procesos judiciales. De esos, en 6 ya hay sentencia firme, 2 están suspendidos a solicitud de la parte expropiada y 1 está en apelación. La sentencia está apelada. De los 6 que tenemos sentencia en firme, hay 2 en los que ya se realizó el pago de la indemnización que se adeuda al propietario de conformidad con la ley de expropiaciones, y los otros 4 el pago está en trámite. Eso sería de forma general. thank you very much. I have no further questions. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Gracias, señora Cicchetti. Gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Chávez. Yo soy Tina Cicchetti. Hemos estado en la misma sala toda la semana, pero creo que no nos hemos presentado. Le voy a formular algunas preguntas de parte de los demandantes esta tarde. Para que consten actas, voy a indicar que no, la demandante no le había indicado para el contrainterrogatorio, pero ya que ha viajado hasta aquí le vamos a hacer algunas preguntas. Veo que su declaración dice que ha trabajado en la Procuraduría desde el año 2001, ¿es correcto?
Sí, señora. But I Pero acabo de darme cuenta que en su interrogatorio directo, respondiendo a la pregunta de la doctora McCandless, ha dicho que ha estado en el cargo actual desde el 2004. ¿Eso significa que tenía otro cargo cuando empezó en la Procuraduría? En el año 2001 como asistente de procuradora y de procuraduría y me nombraron procuradora adjunta en el año 2004. Y le planteo que cuando llegó a trabajar en la Procuraduría en el 2001, hubo pocas expropiaciones, si es que había, en relación con el Parque Nacional Marino de las Baulas en esa época. ¿Estaría de acuerdo con esta afirmación? A contestarle porque en ese entonces, es más, si bien recuerdo, entré a trabajar con una procuradora que se encargaba únicamente de consultas y después pasé al campo del litigio. Entonces, en realidad es una información que no conozco. Y usted ha brindado evidencia directa en este procedimiento en relación con varios lotes donde tuvo una participación personal en relación con los lotes de los demandantes y en los otros casos ha revisado los expedientes. ¿Es correcto? Sí, señora, los que revisé fue para este proceso arbitral, básicamente. Son expedientes de más de 1000 folios. Así que, and you've also Y también ha revisado cualquier actualización desde que presentó su última declaración, como acaba de indicar, ¿verdad? ¿verdad? okay, thank you. Gracias. Tengo algunas preguntas acerca del proceso expropiatorio. MINAI es el ministerio del gobierno responsable de emitir el decreto de expropiación, ¿es correcto? Sí, señora, el acuerdo de expropiación. Y en el párrafo 4 de su declaración, usted dice que el tribunal, el juzgado puede ordenar la entrada en posesión por parte del Estado si han transcurrido más de 2 meses desde el depósito del monto del avalúo administrativo. ¿Usted ve dónde dice eso? En- posesión por el Estado. Sí, pero eso es una vez iniciado el proceso judicial. Una vez iniciado el proceso judicial y que se encuentre depositado el avalúo administrativo, entonces se puede ordenar la entrada en posesión por parte del Estado, pero el juez verifica que el monto del avalúo administrativo esté depositado en el juzgado porque ese dinero le pertenece al propietario del bien. Thank you. I take that clarification. Gracias, acepto la aclaración. Mi pregunta es si la Corte ordena la desposesión de oficio o la Procuraduría lo solicita en nombre del Estado. Que una vez que se inicia el proceso judicial, se emite la resolución de inicio, el propietario tiene 2 meses para desalojar y si no lo hace, el juzgado ordena la entrada en posesión. Se fija fecha para la entrada en posesión por parte del Estado. And I'm Y todavía en el párrafo 4 de su declaración, ahora estoy viendo la última oración, y dice, con la entrada en posesión, el propietario pierde la posesión del bien, pero no la propiedad. O sea, una vez que un propietario se ha visto desposeído, el propietario no tiene ningún derecho de utilizar ni gozar de la propiedad, pero no pierden el título a la propiedad, ¿es correcto? Lo de la propiedad pierde la posesión, el uso, el disfrute, su derecho queda limitado.
Por eso es que de previo tiene que hacerse un avalúo administrativo y ese avalúo tiene que depositarse en el juzgado como una especie de pago previo preliminar eh, por, por el proceso. Pero un propietario a quien se le ha desposeído su propiedad sigue teniendo obligaciones en relación con la propiedad, por ejemplo, la obligación de pagar el impuesto predial, ¿es correcto? Tengo entendido que sí. ¿Y es posible que la fecha de la desposesión se modifica en algunos de los procedimientos? Caso de que todos los lotes B fueron tramitados por un abogado que impugnó todas las resoluciones de entrada en posesión. En estos casos él interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El recurso fue rechazado por el juez de primera instancia, entonces posteriormente interpuso recursos de apelación por inadmisión y por los efectos de los recursos y según la resolución del juez se indicó que la entrada en posesión iba a tener efecto a partir del momento en que se resolvieran estos recursos. Sin embargo, esto, si no me equivoco, se dio solo en uno de esos casos. Si no me equivoco, tendría que revisar los documentos y no estoy segura que sea dentro de los casos de este proceso porque llevo más procesos judiciales relacionados con expropiaciones. Si tiene algún documento que enseñarme, lo veo y entonces le respondo con más certeza. Thank you. Gracias. Entiendo que su última respuesta significa que posiblemente podría cambiarse la fecha de la desposesión. En estos casos, ¿qué pasó en cada caso específico por la situación específica de que la representación de todos los lotes B interpuso estos recursos que le estoy diciendo, además de múltiples incidentes de nulidad? Entonces, yo tendría que revisar los documentos para ver y decirle específicamente qué pasó en cada caso. All right. 500 expedientes y usted comprenderá que no me lo sé todo desde memoria, ¿no? No. Claro que sí. Mi pregunta era una pregunta general, no quería ponerle a prueba su memoria. Exactamente. Esa en este caso es ver la situación específica de los propietarios afectados. Necesito referirme a los casos específicos, ¿no? Muy bien. Tal vez puedo formular la pregunta en términos generales. ¿Es posible o no es posible que la fecha de la desposesión pueda modificarse? Thank you. Gracias. En términos del proceso de expropiación judicial en general, la desposesión no es el último paso, ¿verdad? Los primeros pasos que hay. Porque bueno, como ya lo expliqué, se inicia el proceso judicial,
el propietario tiene 2 meses para desalojar. Si no desaloja y si está depositado el avalúo administrativo, el juez pone en posesión al Estado. Y para 5 de los 9 lotes que trata en sus declaraciones, los A40, SPG 2, B3, B6 y B8, su declaración dicen que el proceso judicial ha terminado. ¿Cuál es la etapa final en el proceso judicial de expropiación? Se puede hacer el traspaso del título de propiedad cuando existe una sentencia en firme sobre el monto de la indemnización. Doctora Chávez estuvo presente antes cuando estábamos hablando de la posibilidad de anular el título. ¿Qué pasa si se anula el título? En estos casos, que yo tenga conocimiento, no existe ningún proceso de nulidad que se esté siguiendo contra estos propietarios. O sea, lo que existe es un proceso de expropiación que estableció el Estado en virtud de su poder de imperio y por existir un parque nacional para precisamente en el que lo que se está discutiendo es única y exclusivamente el valor de la propiedad. Pasando a otro tema, y es apenas un punto de aclaración para mí, si está bien. Si nosotros pasamos a su declaración en los párrafos 3, 5 y 10, hay una ligera diferencia entre la traducción al inglés y el original en castellano, y quiero verificar esto con usted. En la traducción al inglés hace referencia a valor justo de mercado y valor justo. Y parece que la versión en castellano utiliza en forma constante el término justiprecio. Y simplemente quería verificar si usted tenía la intención de que el término justiprecio significara lo mismo en toda su declaración. Thank you. Gracias. Sobre el valor justo, sobre el precio justo o justiprecio. And you've Y usted ha explicado en su declaración que el justiprecio se determina en el proceso de expropiación por medio de una serie de evaluaciones. ¿Es correcto? Yo dije que, en primer lugar, se realiza un avalúo administrativo. En este avalúo administrativo se determina el precio justo que considera el Estado. Este precio, este valor, este avalúo puede ser o no aceptado por el propietario. Hay muchas ocasiones en que los propietarios aceptan los avalúos administrativos. Si el propietario no está de acuerdo con ese avalúo administrativo, con ese valor, entonces el Estado procede a interponer el proceso judicial en el que lo que se hace es que se revisa el avalúo administrativo y se determina el valor final. Es una competencia del juez determinar el justiprecio o valor del bien o indemnización, sea como sea que lo llamemos.
Entonces está de acuerdo con que el propósito del proceso judicial es llegar a un valor justo para la propiedad. ¿Es correcto? ¿Y sobre qué fundamento determina el tribunal la fecha de evaluación para la propiedad? Dos criterios. La ley dice que se debe valorar el bien al momento en que fue evaluado y, sin embargo, existe otro criterio jurisprudencial que indica que debe ser el valor actual, o sea, no al momento en que fue evaluado en el avalúo administrativo, sino posteriormente al momento de dictarse sentencia. Doctora Chávez, le escuché decir que el avalúo administrativo brinda la perspectiva del Estado en cuanto al valor justo de la propiedad. ¿Le escuché correctamente? Es hecho por la Dirección General de Tributación Directa. Es un departamento que se dedica a hacer avalúos. Entonces, es el valor que se establece en vía administrativa del valor del bien. Y luego, si el propietario no acepta el avalúo, pasa al proceso judicial. Y usted ha explicado que en ese proceso hay varios avalúos donde un juez determina el valor justo. ¿Estaría de acuerdo conmigo en el sentido de que es un proceso adversarial? Una vez, siempre y cuando se haya emitido el decreto expropiatorio por parte del Poder Ejecutivo. Este es el presupuesto para iniciar el proceso judicial. Voy a volver a plantear la pregunta, doctora Chávez, para estar segura. Ah, ok. Bueno, eso usted lo interpreté. Ok, disculpe. El proceso judicial, donde la Procuraduría presenta los avalúos y el propietario propone otros avalúos y el juez a lo largo determina un valor. ¿Estaría de acuerdo conmigo en el sentido de que es un proceso adversarial? And would you agree Y estaría de acuerdo con que el propósito de la Procuraduría en ese proceso adversarial es reducir el monto de indemnización que habrá que pagar por la propiedad. Reducirlo no. Ya el Estado emitió un avalúo administrativo que no se puede reducir. Lo que se puede es aumentar y en estos procesos lo que se ha demostrado es que se les ha pagado muchísimo más de lo que se les otorgó en vía administrativa. O sea, han sacado ventaja de los procesos. Y ventaja no solo en el principal, sino que en los intereses legales que establece la ley, porque la ley establece que deben recibir intereses legales desde el momento de la entrada en posesión hasta el momento del efectivo pago. Y como verán, estos procesos han tenido una duración, pues, una determinada duración que implica que el monto de intereses es alto y además de eso pueden cobrar costas sobre principal e intereses. Okay.
En el interrogatorio directo, la doctora McCandless le preguntó qué sucede en caso de que un decreto de expropiación no se emite dentro de un año del decreto de interés público. Entendí que la respuesta es que se caduca. ¿Es correcto? El oficio deja de tener valor. Su declaración aborda concretamente las propiedades que se encuentran en la fase judicial de expropiación. ¿Está consciente de que los demandantes tienen otros lotes que no se encuentran en la fase judicial en este momento? No, señora, bueno, en el transcurso de la audiencia y por los comentarios que hemos tenido, pues sé que hay asuntos en vía administrativa, pero yo única y exclusivamente me ocupo de la defensa del Estado en el proceso judicial. Entonces yo lo que conozco y de lo que le puedo hablar es de los procesos judiciales. Usted antes nos habló acerca de la fecha de disposición y el hecho de la disposición. Y mi pregunta se refiere al interés. En el párrafo 49 de su declaración, usted explica que el interés se reconoce desde el momento en que la propiedad entra a la posesión del Estado. ¿Usted entonces estaría de acuerdo conmigo de que no se calcula interés ni se paga interés hasta la fecha de la disposición? ¿Me puede repetir la pregunta porque no la entiendo, por favor? En el párrafo 49 de su declaración, usted explica que se reconocen intereses desde el momento de la entrada en posesión del Estado de la propiedad. Mi pregunta es, entonces, ¿es cierto de que no se calculan intereses hasta la fecha de la disposición? Es que me está hablando, no entiendo la pregunta, pero voy a explicar lo referente a los intereses legales, porque hay intereses legales e intereses corrientes. Una vez que se deposita el avalúo administrativo, ese avalúo en la cuenta del juzgado se pertenece al propietario y genera intereses corrientes. En el momento en que decida retirarlo, él lo puede retirar en cualquier momento una vez iniciado el proceso, entonces él retira ese avalúo y puede solicitar el pago de los intereses corrientes. Como perjuicios, la ley establece en su artículo 11 el reconocimiento de intereses legales. Y los intereses, este es un reconocimiento de daños y perjuicios. Y esos intereses legales se reconocen desde la fecha de entrada en posesión hasta el efectivo pago de la indemnización, porque lógicamente que hay todo un proceso judicial, entonces si hay una diferencia entre el avalúo administrativo y la indemnización final, será cuando se pague esa fecha final que se podrá hacer el cálculo de intereses, no antes. Es imposible. Entonces, en el proceso de expropiación, uno comienza a hacer el cálculo de intereses en el caso de que existe una diferencia entre el avalúo final y el avalúo administrativo y se calculó sobre esa diferencia y a partir de la fecha de disposición, ¿es correcto? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
dentro del proceso de expropiación, no el proceso legal que usted acaba de describir, uno comienza a calcular los intereses. De existir diferencia entre el avalúo final y el avalúo administrativo. Si el avalúo final es superior, se calcula el interés sobre esa diferencia en valor a partir de la fecha de disposición. ¿Es correcto? Los intereses legales, sí, lógicamente, si hay una confirmación del avalúo administrativo, el avalúo administrativo ya estaba depositado y estaba depositado en favor del propietario y el propietario lo podía retirar desde el momento del inicio del proceso, porque el avalúo administrativo se deposita desde antes. Si no le retira es por voluntad propia. Mi pregunta no se refiere al interés sobre el avalúo administrativo, entonces voy a tratar de aclarar este punto. Si al final del proceso judicial el avalúo final se determina y si es superior al monto del avalúo administrativo, durante el proceso de expropiación el interés se calcula solamente a partir de la fecha de disposición, ¿no es así? El legal corre a partir de la fecha de disposición por disposición expresa de la ley. Sí, señora, y hasta el efectivo pago, creo que ya lo había dicho. Vamos a ver uno o dos ejemplos. Le pido por favor que vea el anexo A de su declaración testimonial. Y doctora, si no me equivoco, ¿usted preparó esta tabla? Paré con la ayuda de los abogados en forma conjunta. ¿Y las fechas y montos en esta tabla reflejan el testimonio que aparece en su declaración? Señora, Y que usted lo sepa, esta tabla es correcta, por lo menos a la fecha de su declaración, ¿no es así? que yo lo sepa, sí. Ahora al inicio hice referencia a la actualización de 4 puntos. Yes. Sí. Me refiero simplemente hasta la fecha en que dio esa declaración testimonial. Reconozco que han habido cambios desde el momento que usted hizo esa declaración, pero ya que su última respuesta fue sí, entonces en vez de mirar su declaración le pediría simplemente que veamos los ejemplos que están aquí en este diagrama. Comenzando entonces con el primer renglón, el lote A40. La fecha para el cálculo de interés sería la fecha en que el monto de interés se calculó. ¿Es así? ¿La pregunta? Antes de que usted siga, le voy a pedir a usted y al testigo, una vez de que termina de contestar la pregunta y está esperando la respuesta, y al testigo cuando han dado la respuesta y está esperando la siguiente pregunta, le pido que apaguen sus micrófonos en ese momento porque estamos escuchando mucha retroalimentación entre auricular y micrófono. Doctora Chávez, estoy tratando de entender los títulos que aparecen en la primera fila de su tabla. Si miramos el primer renglón, el ejemplo que quiero mirar es el del lote A40. En esta tabla no se puso la fecha de la entrada en posesión. Tendría que ver
los documentos para verificar cuándo fue la entrada en posesión. No hace referencia a ninguno. Yes, I. Sí, eso lo acepto. Yo estoy mirando un tema algo diferente en este momento. Lo que le quiero preguntar es acerca del cálculo de intereses. Usted verá en la tercera columna, contando desde el lado derecho de la tabla, y tiene nota de pie de página 11 y eso nos ayuda. Y en la versión en inglés dice cálculo de intereses o liquidación de intereses. Mi primer pregunta es simplemente para aclarar de que las fechas que aparecen en esa columna son las fechas en las cuales el juzgado calcula el monto de intereses que se adeudan. ¿Es correcto? ¿En cuál columna? La tercera columna contando desde la derecha. Please. Les vuelvo a recordar a ambas que por favor apaguen los micrófonos cuando no están hablando. La tercera columna habla sobre la solicitud de apelación. No tiene nada que ver con el cálculo de intereses. Sorry, it may be an issue of translation. Podría ser cuestión de la interpretación. La tercera columna desde el lado derecho de la hoja es liquidación de intereses. Están diciendo en la interpretación cálculo de interés, pero lo que dice la columna es liquidación intereses. Si me permiten añadir aquí, señora Sicchetti, usted le hizo la pregunta al testigo que tiene que ver con la nota de pie de página 11. Quizás ayude si ustedes pueden reconocer dónde aparece la nota a pie de página 11. Gracias por su ayuda. Doctora Chávez, si ve las notas pie de página que aparecen en el encabezado, la tercera columna siempre mirando, empezando desde la derecha, y esa columna está encabezado con las palabras liquidación e intereses. Esa es la columna que le pido que vea. ¿Lo ve usted? Y estoy tratando de entender de qué se trata esta fecha. Es la fecha en la cual un propietario presenta su cálculo, su liquidación de intereses y lo presenta al juzgado. Sí, señora, sería la fecha de solicitud de los intereses legales. Liquidación de intereses legales. O sea, es una solicitud de la cual se le debe dar audiencia a la Procuraduría, la cual resuelve el juez y la cual está sujeta a recurso de apelación. Y luego, después, hay una decisión sobre la liquidación de intereses y eso aparece en la siguiente columna, decisión liquidación de intereses, que tiene el número 12 como nota a pie de página. ¿Es correcto? Sí, señora. Y la última columna es la fecha del pago de intereses, es decir, el día en que ese monto de intereses se pone en una cuenta del juzgado, ¿es correcto? Sí, señora. Giro de intereses, aquí nos estamos refiriendo al giro cuando el propietario lo retira. Bien, gracias. Quiero ver entonces dos ejemplos, ahora que entendemos lo que significa el encabezado de las columnas. En el primer renglón, entonces, el primer ejemplo, A40, la fecha de liquidación de intereses es el 7 de junio 2012. ¿Es así?
Sí, señora. Y la fecha de decisión de liquidación de intereses es el 17 de enero 2013, ¿es cierto? Sí, señora. Y la última columna tiene una nota que dice en trámite, pero entiendo que durante su declaración testimonial en vivo usted dijo que hubo una actualización para el lote A40 y que ahora ya se han pagado esos intereses, ¿no es así? Sí, señora. Los documentos relacionados con las actualizaciones que usted nos ha suministrado hoy en actas, ¿constan en actas? Realmente no lo sé. Dije de lo que tengo conocimiento. Bien, si miramos esta tabla y si tomamos en cuenta que es la fecha de su declaración escrita, entonces vemos que el giro de intereses dice aquí en trámite. ¿Lo ve usted? Sí, señora. ¿Y usted nos podría recordar cuál fue la fecha en que hizo su declaración testimonial? Twen- 22 de diciembre del 2014. Entonces, desde la fecha de la liquidación de intereses hasta por lo menos el 22 de diciembre de 2014 y posteriormente, todavía no se había pagado los intereses, ¿es correcto? Sí, señora, pero aquí tengo que hacer varias aclaraciones. El, durante ese tiempo no es que no se haya movido el expediente judicial. Al mismo tiempo que la parte realizó la solicitud de intereses, solicitó una liquidación de costas. De eso se le dio audiencia al Estado y el Estado recibió una resolución en que se condenaba un monto determinado de costas y el Estado interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de esa resolución. Posteriormente, entonces, se recibe una resolución en la que se dice que se deniega el recurso interpuesto y se ordena el pago de costas e intereses. Entonces, yo en primer lugar interpongo una apelación por inadmisión ante el Tribunal Superior de forma directa en relación con lo de las costas y posteriormente interpongo un recurso de revocatoria contra el pago de intereses legales porque no me ha sido notificado. Y un principio básico es que las sentencias deben ser notificadas para conocerlas. El tribunal entra, el expediente se pasa en su totalidad al Tribunal Superior. El Tribunal Superior conoce del recurso de apelación, lo admite, finalmente lo vuelve a pasar al juzgado, el juzgado da audiencia a las partes sobre el recurso, posteriormente se pasa el expediente al Tribunal Superior, quien resuelve el recurso sobre la liquidación de costas que hizo que presentó la parte contraria. Esto se devuelve al juzgado, todo lleva un rol, todo lleva un trámite, son muchos los casos que se llevan. Cuando llega al juzgado, entonces se notifica la resolución, igualmente se notifica la resolución de giro de intereses y el Estado procede a cancelar las costas y posteriormente los intereses. So if I, Si entiendo correctamente su respuesta entonces, doctora,
los casi 2 años de demora entre la decisión de liquidación de interés y el pago de interés que tiene que ver con los recursos de revocatoria por parte del Estado? Es un trámite normal y en todo caso tengamos en cuenta que el Código Procesal Civil de Costa Rica dice que los procesos se inician por demanda, se siguen por impulso procesal del juez y por actividad de las partes. Evidentemente, tanto el propietario como el Estado puede hacer cualquier gestión y puede presentar gestiones para que le resuelvan solicitudes si consideran que no les han sido resueltas o si consideran que hay alguna violación o algún retraso. Gracias. Me gustaría ver un ejemplo más. Veamos el lote SPG 2 en esta tabla. La fecha de la determinación del valor fue el 14 de diciembre de 2012, ¿no es correcto? Sí, señora. Y la liquidación de interés fue presentado el 17 de diciembre de 2013, ¿no es cierto? Sí, señora. Y el tribunal decidió la liquidación de intereses el 13 de agosto de 2014, ¿no es cierto? Sí, señora. Gracias. Vamos a cambiar de tema. En el párrafo 20 de su declaración, en el párrafo 20 usted comienza a hablar acerca del lote B1 y en el párrafo 22 usted dice que el monto del avalúo administrativo fue depositado en la cuenta del juzgado el 11 de mayo de 2006. ¿Lo ve usted? Luego usted dice que el avalúo administrativo fue actualizado el 22 de septiembre de 2006 y se realizó un segundo depósito el 16 de noviembre de 2006. ¿Está usted de acuerdo conmigo que el avalúo administrativo para el lote B1 debe de haber aumentado entre la fecha del primer avalúo y del segundo avalúo? Dice que se realizó, eso es lo que se dice, que el avalúo administrativo fue actualizado. And that first administrative appraisal Y ese primer avalúo administrativo no consta en actas, ¿no es así? Sí. Pero en la nota pie de página 47, usted dice que el primer avalúo se hizo en marzo del 2005, ¿no es así? Señora. Le pido que mire el separador 19 en la carpeta blanca que está en la mesa delante suyo. Y para actas, esta es la pieza C23A
Y espero que durante el almuerzo se ha podido actualizar la carpeta para incluir la versión inglesa de estos sellos para aquellos que nos manejamos mejor en inglés que en español. Pido disculpas. Creo que le he pedido que vea el señalador errado. Es el señalador 20 que quisiera que vea. ¿Cuál es la pieza? Es la pieza C24A. Podríamos hacer el siguiente ejercicio en español, pero uno lo haremos en inglés. Entonces, para eso le pido entonces, doctora, que vaya al separador 20. C24A, la traducción al inglés. And then behind the Sí, y después de la traducción inglés va a encontrar la versión original en español de los documentos del registro. ¿Lo ve usted? Porque yo los tengo antes, no los tengo después. Entonces tendría que verificarlo. all right. Page. En la esquina superior del documento, usted ve donde dice pieza C24A, original español. Ahora, Okay, so we're looking Bien, entonces estamos mirando el mismo documento. Voy a hacer una pausa y volver por un momento a su declaración. Entonces le voy a pedir que vuelva a mirar su declaración y deje abierta la carpeta, ya que volveremos en un momento. paragraph. Ahora veamos el párrafo 23, donde usted empieza la discusión acerca del lote B3. sí, señora. La pregunta le va a parecer conocida. En el párrafo 25, usted dice que el Estado depositó el monto del avalúo administrativo el 11 de mayo de 2006. ¿Lo ve usted? ¿Ya? And then Luego dice que el avalúo fue actualizado el 22 de septiembre de 2006 y el 16 de noviembre de 2006 se realizó un segundo depósito. ¿Lo ve usted? Señora, las boletas de esos depósitos constan en las citas que se realizan. Si quieren, las revisamos. No, está bien, eso no es necesario. Simplemente quería confirmar que es lo mismo para estos documentos. Al igual que en el avalúo administrativo anterior, ¿sabía usted que el primer avalúo administrativo del lote B3 no consta en actas? Lo que consta es el avalúo del 2006, que es el avalúo actualizado. Tengo entendido, si no me falla la memoria, que el primer avalúo ni siquiera fue notificado a los propietarios. Entonces, se realizó un segundo avalúo precisamente para actualizar el valor del bien y para poder empezar el proceso judicial conforme a la ley. Entonces, no sé cuál es el problema. I'm just trying to. Simplemente estoy tratando de confirmar que se realizó en marzo del 2005 un avalúo administrativo, ¿no es cierto? Bueno, ahí se indica, pero se indica que fue actualizado. Y lo que habría que ver es si ese avalúo fue notificado. Y según recuerdo, si la memoria no me falla, no hubo el avalúo que se notificó fue el del 2006, que es un avalúo actualizado.
Pero usted no está diciendo que no se realizó un avalúo en marzo del 2005, ¿no? Usted no está diciendo que un avalúo no se realizó en marzo del 2005. Pena, pero no entendí, si me lo puede repetir para oír la traducción. Yo no lo estoy preguntando si se notificó el avalúo, le estoy preguntando si se realizó un avalúo en marzo del 2005. ¿Cuál es el párrafo? Footnote 54 of your witness statement, doctora. 54, doctora. Traducción. Párrafo 54, nota a pie de página 54 de su declaración, doctora. Nota a pie de página 54 de su declaración. Claramente, para este lote el Estado realizó 2 avalúos administrativos en marzo del 2005 y septiembre del 2006. El avalúo administrativo de septiembre del 2006 es el definitivo. Gracias. Ahora, por favor, le pido que de vuelta se remita al separador 20. Estamos viendo la pieza C24A y hemos estado hablando del lote B3. Y este es el documento del catastro para este lote B3. ¿Usted había visto este documento anteriormente? Supongo que sí, en algún momento, porque como le digo, yo llevo 500 procesos judiciales y llevo varias expropiaciones más relacionadas con el Parque Nacional Marino Las Baulas. Entonces, supongo que sí lo había visto. Okay. This document was Este documento se presentó ayer durante el contrainterrogatorio del señor Berkowitz y creo que usted estaba en la sala también, así que el formato, usted conoce el formato de estos documentos, ¿no es cierto? Generales. and Este es el documento catastral del lote B3. Quiero que usted lo examine junto conmigo. Comencemos con el primer sello, que en español está en la parte de atrás del documento. Y también en la versión en inglés del documento. Hay un sello en el documento que hace referencia a un sello del MINAE en relación con el parque, ¿lo ve? On the front. yes, Sí. no, the Minai stamp on the top left hand. No, el sello del MINAE en la esquina superior izquierda. O sea, a la izquierda del sello que usted estaba mirando. El que empieza por Ministerio de Ambiente y Energía, visado 219-2005. No, it looks like this. No, parece que el sello tiene 3 números arriba, 4317. Tal
vez no se encuentre en la página correcta, así que va alguien a cerciorarse de que usted está en la página correcta. I should say, Ms. Cicchetti, I'm looking at a document that has a number. Señora Chiquetti, estoy mirando el documento que arriba dice 4316. The, And does she have the same one? the document with 43. El documento que dice 4317 está en el separador 19. ¿Todos ven el 4316 ahora? El 4316 en mi carpeta está en el separador 19. Gracias, espero que todos estén en la misma página. Bueno, usted tendrá que aclararlo un poco porque usted se refería al anexo 24C, pero el que dice 4317 se refiere al 23A, así que quería que todos estemos de acuerdo de lo que estamos hablando. Sí, debe estar en el anexo C24A. Me equivoqué al leer el número de correspondencia, así que el número del sello debe ser 4317. Estamos en la penúltima página del español. Muy bien. Hay una traducción al inglés. Adelante. Los sellos están en el frente en la traducción. Espero que pueda ayudarme a leer el sello. Veo que en la copia que tengo está un poco cortado. ¿Conoce usted estos sellos en general? Señora, Y en la copia que usted tiene, ¿puede usted leer lo que dice el sello? cortado, pero dice que la ubicación que aparece en este plano se ubica dentro del Parque Nacional Marino Las Báulas en un 45% aproximadamente, según Decreto Ejecutivo 20.518, Mirenem, del 9 de julio del 91. Y en la ley, no entiendo, y legislación conexa, para efectos catastrales, la inscripción está cortado, pero lo otro sí se lee. Thank you. And you can see Y usted puede ver la fecha. El sello. the date of the stamp. La fecha del sello. Thank you. And if Gracias. Y si se fija en el terreno, en el lote que se presenta en esta página, y lo compara esta página con otra que está algunas páginas más adelante, un documento del catastro que fue presentado posteriormente.
En español tengo el documento con el sello en la esquina superior 170. Y en la página siguiente, uno 7301. Creo que tiene que pasar 2 páginas para adelante. Estoy tratando de entender la diferencia entre estos dos planos y espero que me pueda ayudar porque usted en general conoce estos documentos. A mí me parece que en el primer plano que miramos, donde usted vio el sello, el lote es más grande que el que se presenta en el segundo plano. ¿Lo ve? Ya. Curiosamente no trae la medida, porque veo que abajo no le puse esta fotocopia. Este es de 2736-77, que es el que se debió haber expropiado. Este debe ser, me imagino que el de la finca madre, o sea, el de 7,000 y pico metros que le compró el señor Berkowitz a Corporación Hotelera Playa Tortuga, porque así lo dice. And then the smaller lot, Y el lote más pequeño que aparece en el otro mapa, ¿está relacionado eso con la parte del lote que eventualmente recibió el aviso de expropiación? ¿Verdad que sí? and on En ese mapa hay otro sello del MINAE a la derecha. ¿Podría leerlo, por favor? Ministry of Environment. Energía, visado 219-2005, con base en la ubicación que aparece en este plano, el inmueble que describe se ubica dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, según Decreto Ejecutivo 20518 NEM del 9 de julio del 91 y la Ley 7524 del 16 de agosto del 95. Lo dispuesto en la Ley Forestal 7575 y legislación conexa se autoriza para efectos catastrales la inscripción de este plano. Thank you. And the date of that, Gracias. ¿Y la fecha de ese sello es cuál? 13 de mayo del 2005. so the date of this Entonces, la fecha de este sello es unos pocos meses después del primer avalúo administrativo de este lote, ¿correcto? Pareciera. Mi representación es en la vía judicial. A mí me llega el expediente administrativo, entonces realmente, sí, aquí dice 13 de mayo del 2005 y la fecha del primer avalúo administrativo que se indicó de que... ¿Cuál era la nota al pie de página que citó? I believe it was Creo que era la nota al pie 54, doctor. Sí, marzo del 2005, sí señora. Thank you. I have no further questions. Gracias, no tengo más preguntas. Thank you. Ms. McCandless.
Señora McCandless, quisiera consultar con mis colegas durante un momento. Okay, we have no further questions. No tenemos más preguntas. Gracias. Nosotros tenemos, los miembros del tribunal tenemos algunas preguntas. Señor Cantor. I said, good afternoon. Le dije, buenas tardes, doctora Chávez. As you know, I do not speak Spanish, so I Como usted sabe, no hablo español, así que le voy a hacer las preguntas en inglés. Son preguntas muy cortas. El artículo 20 de la ley de expropiación, a mí me parece que dice que si no se emite una notificación definitiva de expropiación dentro del año siguiente al aviso de interés público y la notificación preliminar, entonces la declaración de interés público vence automáticamente. ¿Es esto correcto? Señora. Sí, señor, perdón. Estaba. what is the ¿Cuál es la consecuencia jurídica del vencimiento de la declaración de interés público? Que no existe ninguna anotación sobre la propiedad. O sea, queda sin validez y sin efecto. El propietario tiene plena disposición de su propiedad. are you familiar with ¿Conoce usted la decisión de diciembre de 2008 de la Cámara Constitucional relacionada con la decisión del procurador? Realmente, detalladamente, no. Tendría que, si me la permiten, para verla, pero realmente. would someone ¿Alguien podría recordarme en qué separador está esa sentencia en la carpeta que ella tiene delante? If we're correct, we think it's tab 9. Creo que es el separador 9. Separador 9 de la carpeta que tiene ante usted. ¿Podría remitirse a la versión en español? 3 páginas antes del final, el párrafo que comienza con por tanto. This is are you looking for the decision by the Supreme Court with respect to the Procuraduría's opinion? Traducción, ¿puede repetir? Este es el documento que estamos tratando de ver. Tal vez lo expliqué de manera incorrecta, pero este es el documento que estamos buscando. Perdón, ¿usted iba a decir algo? Okay. Do you have that page in front of you? ¿Tiene usted esa página delante? The first 5 lines under the paragraph that begins por tanto. Switch your microphone, please, interpreter.
En las primeras 5 líneas del párrafo que empieza con por tanto, Familiar with the ¿conoce usted las instrucciones del tribunal contenidas en esas líneas? correct? Correcto. Visto. If a notice of Si se emite una notificación de interés público o si una notificación de interés público de una de esas propiedades vence, en su opinión profesional, ¿cuál es la consecuencia con respecto a las instrucciones del tribunal en ese párrafo? Dividimos los puntos que me está preguntando. Aquí dice que se anulan todas las viabilidades ambientales otorgadas en las propiedades ubicadas dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas y se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía continuar de inmediato con los procesos de expropiación de tales propiedades. Esta es una resolución judicial que, si mal no recuerdo, se emite precisamente en protección del Parque Nacional. Y lo que veo que dice es que se anulan las viabilidades ambientales, pero la propiedad sigue perteneciendo al propietario y el propietario la compró con conocimiento de que estaba dentro de un parque nacional. Tan es así que, refiriéndome a la pregunta que me hizo la licenciada, en 3 de los expedientes judiciales constan las escrituras en donde Berkowitz le compra a Corporación Hotelera Turnón, y en esa escritura, en la que compra 24 lotes, compra todos los lotes B por un precio de $80,000 cada uno y todos los demás por $31,000. Y en esa escritura el notario público da fe de que todos los planos catastrados cuentan con el sello del MINAE y que dice que los lotes están dentro del Parque Nacional. Pero además de eso se indica que el propietario sabe que el comprador sabe que esos lotes pueden ser sujetos a expropiación por esta situación y que renuncia a su derecho a reclamarle al vendedor. Entonces, evidentemente, esta resolución de la Sala Constitucional es una consecuencia absolutamente lógica del hecho de que estos lotes se encuentran dentro de un parque nacional. and what is the consequence ¿Y cuál es la consecuencia del vencimiento automático de la declaración de interés público? La ley es la caducidad de oficio del decreto, del decreto en el que se hace la declaración de interés público. does that ¿Significa eso que el proceso de expropiación debe comenzar otra vez? Si fuera, o sea, todo depende del caso específico. Estamos hablando hipotéticamente. Yo solo llevo los procesos judiciales y en todos los procesos judiciales, en los 9 procesos que yo he visto, hay una declaración de interés público y hay un decreto expropiatorio posterior y se inició el proceso judicial. Yo no le puedo hablar de los procesos administrativos porque no conozco la situación. O sea, yo solo le puedo hablar en términos generales, pues lo que dice estas primeras 5 líneas, según yo lo había leído, y lo que yo he visto en los expedientes judiciales, pero en realidad sobre la demás materia, pues en realidad no soy especialista. No sabría decirle cómo está la situación en relación con los lotes que no están sujetos al proceso judicial de expropiación.
Do you have a professional ¿Tiene usted una opinión profesional con respecto al impacto del vencimiento de la declaración de interés público de acuerdo con la ley de expropiación? O sea, la ley dice que caduca de oficio. Eso significa que esa anotación ya no tiene más efecto sobre la propiedad, que el título sigue, o sea, la propiedad sigue siendo del propietario en su pleno uso y disfrute. O sea, de hecho, hasta que no haya una anotación definitiva ya dentro del proceso judicial, o sea, ya iniciado el proceso judicial, el propietario sigue teniendo el pleno uso y disfrute. Y el título se traspasa hasta cuando hay una sentencia final que fija la indemnización. Gracias. Thank Gracias. Dr. Chavez, just one. Doctora Chávez, una pequeña aclaración para mí a la luz de las preguntas del señor Cantor. Y esto podría estar ya en el expediente, así que le pido disculpas si lo repito. Una vez que se hace la declaración de interés público, el dueño de una propiedad tiene derecho a vender esa propiedad comercialmente. Sí, señor. They can sell, ¿Pueden vender esa propiedad comercialmente? may not. Y esto tal vez no esté encuadrado en su campo de especialización, pero igual le voy a preguntar. ¿Supone usted que habrá una reducción del valor o el precio de esa propiedad una vez que se ha emitido una declaración de interés público si el dueño decide venderla comercialmente? Depende del caso específico. Digamos, o sea, actualmente, todo depende del caso específico. Si los lotes, si un lote está en un parque nacional, se sabe y es de conocimiento público que está en un parque nacional, lógicamente eso afecta el precio. Pero además la Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 129, dice que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. O sea, nadie puede venir, nadie, o sea, ningún ciudadano de Costa Rica puede alegar que no conoce un decreto que crea un parque nacional. Es un principio básico constitucional. Y en estos casos no solo existe el principio constitucional, sino que existe prueba de que ellos conocían cuando compraron, de que sus lotes estaban en un parque nacional. Y existen sellos y existe la escritura pública que dice que conoce y que no. Dr. Chavez, I think that goes some Doctor Chávez, eso va más allá de mi pregunta. Eso ya se ha abordado como parte de la prueba. Simplemente quería que especulara sobre las consecuencias, sobre el valor de la propiedad de una declaración de interés público, pero ya me lo ha respondido. Quisiera asegurarme de que mi colega, el señor Vinuesa, no tenga más preguntas. Gracias, doctora Chávez, por habernos ayudado y puede retirarse de la silla de los testigos. Gracias a usted. counsel, I think there are one or two. Un par de asuntos muy pequeños que podríamos abordar antes de concluir las tareas de hoy. Creo que llegamos así al final del testimonio sobre los hechos. Mañana vamos a escuchar a los peritos en avalúo de ambas partes. Quisiera aclarar con el abogado de las demandantes. Le pedimos una aclaración sobre la traducción de un documento que usted había colocado en el expediente. Esta es una traducción de una opinión de 2005, ¿no es cierto? Y usted iba a aclararnos si nos iba a entregar la traducción completa al inglés en vez de 4 o 5 páginas. Corríjame si me equivoco, pero creo que hay una traducción de la opinión de 2004 en la carpeta. Creo que es el C1G. Hicimos una traducción parcial
del documento 2005, porque la única diferencia es básicamente el comienzo del documento. Esa es la razón por la cual no se tradujeron ambos de manera completa, pero lo puedo confirmar esta noche. Ahora, ¿podría confirmarlo para mañana? O sea que entonces entre los dos documentos tenemos la traducción completa al inglés. Y del abogado de las demandadas, una aclaración. Se hizo referencia a un mapa antes. ¿Podría decirnos dónde está ese mapa en el expediente? No quiero que se lo pongan en el expediente, pero si está, que nos digan dónde. A título de aclaración, el mapa que describía el señor Piedra está en el expediente. Anexo C a la respuesta sobre jurisdicción y el escrito de respuesta sobre la jurisdicción 2013. Es la primera fase del mapa solicitado por la Contraloría, así que acá se indica la demarcación del parque. Y lo que se está haciendo ahora es la indicación de las parcelas, de los lotes en ese mapa, y eso no consta en el expediente. Y ese mapa al que se refirió, señor Piedra, que usted acaba de indicar, es el mismo mapa al que hizo referencia el señor Jurado, que dice que está esperando para su publicación. No, son dos etapas diferentes. En la primera se identifican los límites del parque, los límites que el señor Piedra describía. Eso está completo. Y el señor Jurado se refería al mapa catastral donde se indican las propiedades situadas en ese mapa. Y eso todavía no está terminado y no consta en el expediente. Gracias. Quisiera pasar al señor Cantor porque él hizo 2 o 3 preguntas sobre documentos que quería aclarar que no estaban en el expediente. ¿Recibe usted una respuesta? No, no recibí respuesta, así que voy a hacer esas preguntas otra vez. Primero, ¿hay una traducción completa al inglés del informe de la Contraloría en el expediente? Fue presentado por las demandantes. El documento de las demandantes es solamente una traducción parcial. Segundo, el cuadro donde se presenta la situación de las distintas acciones en el que se indica un manual de expropiación de 2013. ¿Está eso en el expediente? No, creo que no está en el expediente. Gracias. Y antes de cerrar, señor presidente, yo quería hacer un comentario. Le escuché a la señora McCandle y quiero ver la transcripción esta noche. No estoy segura de si si sigue fielmente las declaraciones de los testigos. Bueno, no sé cuál será el problema, pero podemos verlo mañana. Un par de asuntos administrativos para los próximos días. Mañana comenzamos con el testimonio pericial del señor Hayden. Vamos a parar a las 9:30 y después vamos a pasar al señor Kazmarek. Para el viernes, para poner en sobreaviso a ambos abogados, porque quiero su aclaración mañana, les presentamos, después de las palabras de apertura el lunes por la mañana, creo que 14 preguntas muy detalladas. Estoy consciente de que eso es tiempo nuestro, no se cuenta en contra del tiempo que ustedes tengan para los alegatos de clausura. Así que tenemos que ver cómo organizamos el viernes. Lo que les propongo, y quiero que nos respondan mañana al comienzo para aclarar si esto es conveniente, es que en vez de la sesión de la mañana que vaya de 9:30 a 12, que va a estar destinado a la clausura de la demandante,
que lo extendamos hasta las 12:30, o sea, extendiéndolo media hora, de verdad que tengan tiempo para responder a las preguntas. Después tendríamos el receso para el almuerzo de 12:30 hasta las 2 y prolongaríamos las palabras de clausura de la demandada de 2 a 5, o sea, le daríamos el mismo tiempo y tiempo para responder a las preguntas. Y después tomaríamos el receso de media hora que está en el programa y que acabo de explicar, que es una media hora que nos permite a los miembros del tribunal reflexionar sobre cualquier formalidad de último momento que querramos abordar con ustedes antes de clausurar la audiencia. Y después podemos tener media hora de formalidades de clausura, lo cual nos llevará a las 6 de la tarde. Quisiera que reflexionaran sobre si creen que esa media hora adicional por la mañana y por la tarde va a ser suficiente para que ambos aborden las preguntas que les hicimos verbalmente. De no ser así, si creen que necesitamos más tiempo, vamos a tener que comenzar más temprano, acortar el almuerzo o terminar más tarde. Y esa es la razón por la cual se los planteo ahora, para que puedan pensarlo esta noche y decirnos mañana. Así que si pueden reflexionar sobre esto. Veo que ustedes tienen planes de vuelos de los demandantes y no sé, me parece que no va a funcionar si seguimos más tarde. Antes de concluir, quisiera invitar a los abogados de ambas partes a plantearnos cualquier asunto que ustedes crean que deba plantearse dentro del procesal. ¿Los demandantes tienen algún asunto que plantear? Not this evening. Esta noche no. Gracias, señor presidente. Señor Alexandrov. Gracias, señor presidente. Dos ideas. Primero, ya son las 5:05. O sea, nos queda casi una hora. Habíamos dejado abierta la pregunta que formuló ayer, o sea, si quisiéramos abordar algunas de las preguntas en forma preliminar hoy. Lo podríamos hacer, o sea, estamos preparados para hacerlo en forma preliminar sin prescindir de la oportunidad que nos ofrece el tribunal el día viernes. Entonces, la primera idea, si quiere que lo hagamos ya. Y la segunda idea. Mañana tenemos 2 peritos. Quizás vamos a concluir el interrogatorio mañana temprano. ¿Desean que tomemos esa oportunidad para responder en forma preliminar? Son varias las preguntas y son complicadas. De manera que mañana quizás podríamos aclarar en forma preliminar o algunas de nuestras respuestas, o esbozarlos, o brindar respuestas que den lugar a más preguntas. Pero hay algún tiempo para hacerlo. Gracias, señor Alexandrov. Cuando estábamos reflexionando ayer acerca de si debíamos de utilizar el periodo que nos queda esta tarde para las respuestas, como indiqué ayer, en el cierre estamos abiertos a esa posibilidad. Había entendido de ambas partes, aun cuando no fue una conversación en el acta, que si habíamos terminado temprano, quisiéramos utilizar el tiempo, pero nos quedan 50 minutos y hemos tenido un día largo, tal vez no tiene sentido. Pero, bueno, nos podrían persuadir si las dos partes están de acuerdo. Si no, estaríamos inclinados a concluir esta audiencia. Ahora, en cuanto al tiempo o a los tiempos mañana, vamos a estar en manos de ustedes en cuanto a qué tan prolongado será el contrainterrogatorio. Hay algunos informes muy detallados de los peritos sobre la evaluación. Creo que el tribunal, sin duda alguna, estaría contento de recibir presentaciones de una o dos de las partes durante el día de mañana, en la medida en que existe algún tiempo libre, y esperamos que sea así. Pero a no ser que fueran a ponerse de acuerdo de una vez para decir que les gustaría utilizar la media hora que queda hoy para empezar. Bueno, entiendo del señor Cooper, que está indicando
con la cabeza de que prefiere no continuar. Sobre esa base, señor Alexandrov, creo que deberíamos de levantar la sesión ahora. Ahora, si terminamos la prueba pericial mañana, de manera que tengamos suficiente tiempo para que ambas partes empiecen a responder a las preguntas, creo que deberíamos ir por ese rumbo. Así que quisiera sugerir a ambas partes que lleguen preparados para empezar a contestar a las preguntas. Esto en función de cuánto tiempo nos queda mañana por la tarde. Pero esto me vuelve a la pregunta inicial. ¿Ustedes creen que una media hora adicional el día viernes les va a dar suficiente tiempo para incluir las respuestas a nuestras preguntas o van a necesitar tiempo adicional? Y no les estoy pidiendo que contesten ya, nos pueden contestar mañana. Gracias, señor presidente. Trabajando hacia atrás, con mucho gusto podríamos aceptar la oferta generosa de un tiempo adicional el día viernes, porque consideramos que las preguntas son importantes y que valdría la pena utilizar más tiempo. Y entonces estoy comenzando al final. La respuesta a esa pregunta no es nada ambiguo desde la perspectiva de la demandada. Entendemos la preocupación del tribunal en el sentido de que no tenemos suficiente tiempo, así que no vamos a insistir, simplemente estaba ofreciéndolo como posibilidad en lo que hace mañana. Vamos a estar dispuestos en forma preliminar a abordar algunas de las preguntas en cierta medida, así que si tenemos el tiempo mañana, y entendemos que no lo sabemos todavía, pero si tuviéramos el tiempo, estaríamos dispuestos y preparados para abordar en forma preliminar algunas de las preguntas del tribunal. Muchas gracias. Si nos queda el tiempo mañana, vamos a aceptar esa oferta. Señor Cooper, sí, espontáneamente le voy a decir que si tenemos suficiente tiempo el día de mañana, podríamos volver a consultar a ver si se necesita más tiempo para el día viernes. Y con mucho gusto podríamos utilizar una media hora extra el día viernes también, pero dependería de cómo nos va mañana. Sí, podemos volver a contemplar esto mañana, pero lo tendrán que pensar esta noche. O sea, la ampliación de media hora del día de viernes significa que los dos tendrían 3 horas y 45 minutos, o sea, 45 minutos adicional a las 2 horas asignadas para el cierre. Lo que yo estaba intentando medir era si ustedes consideraban que 45 minutos era suficiente para hacer justicia a las respuestas a 14 preguntas o si consideraban que necesitaban más tiempo. Bueno, pueden pensarlo y si le quieren decir algo al respecto mañana por la mañana, que lo hagan por favor, y si no, vamos a proceder en el entendido que acabamos de tratar. Si nos queda algún tiempo adicional, podríamos empezar con las preguntas, pero en todo caso, empezaríamos el día viernes a las 9:30, seguiríamos hasta las 12:30, empezaríamos después del receso al almuerzo a las 2 y seguiríamos hasta las 5. Señor Alexandrov, simplemente para responder a su pregunta, señor presidente, y para calcular mal las operaciones aritméticas, 45 minutos dividido por 15 significaría 3 minutos por pregunta, que para nosotros es insuficiente. Entonces es posible que no nos quede tiempo extra mañana, en cual caso vamos a tomar algún tiempo de cierre para abordar las preguntas en forma más completa. Señor Alexandrov, habiendo estado en su situación muchas veces, entiendo que las preguntas pueden desaparecerse de la agenda. Entonces no quería que realizara la operación matemática o no le estaba pidiendo que lo hiciera. Vamos a levantar la sesión y vamos a reanudar a las 9:30 mañana.